Muy bien. Vamos a iniciar la clase. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa, Sí. pero antes de iniciar la sesión le quería comentar, hace ratito estábamos platicando en grupo y estábamos pues viendo opciones y queríamos preguntar que si dentro de sus posibilidades existía el poder realizar el examen la siguiente semana y no este miércoles como se había acordado. Por mí no hay problema. Ahora sí que la próxima semana la única situación es que el lunes no hay clases, porque es 16 de noviembre que lo van a dar en lugar del 20 de noviembre, que es festivo. Entonces, si toman en cuenta que el lunes no hay clases, por mí no hay problema. Nada más díganme cuándo. Ok, entonces ya nada más sería dar si martes o miércoles, ¿no? Ujú, sí. Entonces, igual que hace rato, al rato platico con mis compañeros y conforme a lo que ellos me digan, yo creo que hoy mismo ya le podríamos comentar por mensaje a usted si se queda el día martes o el día miércoles. ¿Está bien? Ok, y si no, de todas maneras, mañana tendríamos clase. Sí, 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 sí. Ok, ¿Sale? entonces, perfecto, profesor. Se lo agradezco. No, no se preocupen. Este, ok, entonces decía, bueno, todo lo que vimos hasta la última clase pertenece al primer examen, que precisamente es de lo que estábamos hablando. Entonces, a partir de hoy empezaríamos con segunda ley de la termodinámica, que sería lo primero que vamos a ver ya para la segunda evaluación. Entonces, iniciamos. Ok. Ok. Segunda ley de la termodinámica. ¿De qué es lo que estamos hablando? Ya habíamos dicho, bueno, la primera ley de la termodinámica, ¿qué es lo que me dice? La primera ley me dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y decíamos, bueno, otra forma de decirlo es la energía del universo es constante. Esta primera ley de la termodinámica, lo que me está diciendo es, bueno, toda la energía que llega a un sistema determinado proviene de algún lado, toda la energía que sale de un sistema determinado va hacia algún otro lado. Es decir, no hay energía nueva, no se está destruyendo energía y por lo tanto la primera ley de la termodinámica nos da la capacidad de medir energías, cuantificar energías, y eso es mucho de la importancia de la primera ley de la termodinámica, el que seamos capaces de cuantificar energía. Sin embargo, ni la ley cero ni la primera ley me dicen cuál es la dirección de los procesos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un balón de básquet en este caso, si yo suelto este balón, bueno, por principio de cuentas, bueno, tiene una cierta cantidad de energía. A la hora de caer, va a perder un poco de energía por fricción con el aire, pero sobre todo va a perder energía en este caso, al rebotar, por desprendimiento de calor. Es decir, cada que el balón choca con el piso, hay un desprendimiento de calor y ese desprendimiento de calor provoca pérdida de energía. ¿Cuál es la consecuencia de la pérdida de energía? Bueno, el balón va a volver a rebotar, pero ya no va a alcanzar la misma altura que el anterior. ¿Por qué? Porque ahora tiene menos energía. Vuelve a caer, nuevamente pierde una muy pequeña cantidad de energía por fricción, pero sobre todo va a perder, a la hora de chocar, va a perder energía en forma de calor y va a volver a rebotar. Nuevamente el problema es el mismo, no se alcanza la misma altura que tenía porque hay menos energía y esto va a provocar que al final, después de rebotar varias veces, finalmente el balón quede estático y obviamente con menor energía de la que tenía inicialmente. De acuerdo con la primera ley, bueno, lo que tenemos es que la energía no se crea ni se destruye, es decir, toda la energía inicial que tiene este balón por el simple hecho de tener una posición respecto a un campo de fuerzas, en este caso el campo gravitacional, la va a ir perdiendo poco a poco hasta que
llegue a un punto de estabilidad y en ese punto de estabilidad tiene menos energía. ¿A dónde fue a parar la energía? Bueno, dijimos desprendimiento de calor, un poco de pérdida de energía por fricción, pero sobre todo desprendimiento de calor en cada choque. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, bueno, yo podría, en este caso, suministrar calor a este balón que está en reposo, y la lógica de la primera ley me dice que mientras yo conserve la cantidad de energía, el balón debería de salir disparado hacia arriba. Vuelve a caer, le doy un poco más de energía y vuelve a subir. De tal manera que el proceso inverso a esto debería de ser posible, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, siempre y cuando yo conserve la energía, que eso es lo que me pide la primera ley de la termodinámica. Si yo conservo la energía, es decir, si yo le doy energía suficiente para volver a recorrer esta trayectoria, el balón debería de estar otra vez nuevamente a esta altura después de que yo le suministre la energía. Ahora, la primera ley permite eso. Sin embargo, bueno, en la realidad, en los hechos, yo puedo intentar hacerlo, pero sé que nunca va a suceder. No importa cuánta energía le dé, el balón no va a subir acá. Puedo subirlo, bueno, si le suministro trabajo y lo levanto, pero en este caso específico no puedo suministrar simplemente energía y que el balón suba. Es decir, lo que no me dice la primera ley de la termodinámica es que hay procesos que se dan de manera natural y hay otros a los que no se pueden dar porque simple y sencillamente o no van a poder darse porque necesito suministrarle energía de una manera determinada, pero no de manera natural. El proceso inverso a esta caída no se puede dar y entonces la primera ley de la termodinámica es deficiente en ese sentido. Sí me dice que debo de conservar la energía, me establece un límite de la energía que puedo tener, pero no me dice que hay procesos, que hay una secuencia natural que siguen las cosas, es decir, una dirección que siguen los procesos. Y entonces, ante esta deficiencia de la primera ley de la termodinámica, entonces eh, se generó la segunda ley de la termodinámica. Tal como habíamos dicho ya anteriormente, la segunda ley de la termodinámica, de hecho, empieza a ser desarrollada por Carnot, aunque él no la determina así, precisamente para lo que decíamos. Bueno, debo de tener lo que se llama procesos espontáneos. ¿Y qué es un proceso espontáneo? Aquel que no requiere energía para llevarse a cabo. Basta con que yo deje caer la pelota y de manera espontánea el proceso se da. El proceso opuesto es un proceso no espontáneo. Yo tendría que suministrar energía, en este caso específicamente trabajo, para que el balón pudiera llegar al lugar en donde estaba. La realidad de las cosas, entonces, un proceso espontáneo requiere de energía, no requiere de energía para llevarse a cabo. Por ejemplo, el agua cae sin que yo le esté suministrando energía y de hecho va liberando energía. Por otro lado, el crecimiento de un árbol no es un proceso espontáneo porque necesita que le suministre energía, en este caso en forma de luz solar, para que crezca. De lo contrario, no crecería. Y entonces esta clasificación de procesos espontáneos y no espontáneos me está diciendo, hay una dirección en la que se deben llevar a cabo los procesos, y sin embargo, bueno, la primera ley de la termodinámica no me establece la direccionalidad. Y entonces, así como decíamos, la primera ley me da la capacidad de medir energías, la segunda ley de la termodinámica me establece la direccionalidad de los procesos, es decir, hacia dónde se van los procesos de una manera natural y cómo se van a dar en este caso. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía del universo tiende a aumentar. ¿Qué es entropía? ¿Por qué tiende a aumentar? Es precisamente lo que vamos a tratar de dejar claro el día de hoy. Y entonces, Carnot empieza a desarrollar la segunda ley de la termodinámica. Repito, él no la empieza a desarrollar como una segunda ley de la termodinámica. De hecho, él ni siquiera sabe que está fundando una ciencia que posteriormente se va a llamar termodinámica. Él simplemente lo que quería era saber por qué había perdido Napoleón la guerra contra los ingleses. Y entonces,
Carnot lo que decide es, bueno, tratar de establecer cómo funciona una máquina y por qué funciona una máquina. Les había comentado, o sea, las máquinas ya en ese momento tenían más de 100 años de haber sido creadas, prácticamente 130, 140 años de haber sido creadas, y sin embargo, las construían los ingenieros, las ponían a funcionar, las fueron perfeccionando, pero las bases científicas de cómo funcionaba una máquina térmica, una máquina de vapor en este caso, no habían sido establecidas. Carnot empieza a investigar exactamente qué es esto y empieza a establecer una serie de criterios con base en su experiencia. Experiencia que viene de leer y leer y leer montones de información que existe respecto a las máquinas y tratar de llegar a conclusiones. Entonces, Carnot es un ingeniero, él nunca construyó una máquina, él nunca se puso a funcionar una máquina, pero decide imaginar una máquina. Partiendo de que, bueno, en este caso ya habíamos visto también que los procesos reversibles, un proceso reversible es aquel en el cual se podría regresar por la misma trayectoria si así se deseara. En un proceso irreversible no se puede regresar por la misma trayectoria. ¿Qué habíamos dicho que era un proceso reversible? Bueno, decíamos, si yo hago mi proceso en multietapas, es decir, con cambios diferenciales, lo que voy a hacer es que en cada punto lo voy conociendo porque voy haciendo cambios muy pequeños. Y entonces, si voy haciendo cambios muy pequeños y conozco cada uno de los equilibrios intermedios en mi proceso, entonces yo puedo regresar por esos mismos puntos hacia el punto inicial. Eso es un proceso reversible desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista de físico-química. Y entonces, este proceso reversible del que estoy hablando, una de las características que tiene y que ya habíamos mencionado es que, aparte de ser un proceso multietapas que se produce con cambios diferenciales, me va a proporcionar la mayor cantidad de trabajo, es decir, el área bajo la curva, ya habíamos visto, la mayor cantidad de trabajo durante un proceso de expansión. Y durante la compresión, es decir, si nosotros realizáramos el proceso opuesto, pero ahora utilizando ¿cómo se llama? Eh, la misma trayectoria, ¿sí? La compresión, en este caso en un proceso reversible, va a gastar la menor cantidad de trabajo. Y entonces, partiendo de estos conceptos de que en un proceso reversible puedo obtener la mayor cantidad de trabajo, Carnot se dio a la tarea de, como dije, diseñar una máquina. Una máquina que ahora se le conoce como ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, esta es su representación, y entonces, este ciclo consta de 4 etapas. 4 etapas, la primera es un proceso isotérmico a una temperatura alta. La segunda, desde el punto 2 al 3, es un proceso adiabático, es una expansión adiabática. La tercera es una compresión isotérmica y finalmente una compresión adiabática para llegar al punto 1 de regreso. Es decir, tenemos un ciclo, este ciclo de Carnot me representa una máquina. Habíamos dicho, en un sistema de coordenadas presión contra volumen, el área bajo la curva me representa el trabajo que voy a poder obtener. En este caso, puesto que estamos hablando de un ciclo, estaríamos sumando esta área bajo la curva, esta área bajo la curva, y restando esta área bajo la curva y esta área bajo la curva. ¿Por qué? Al ser procesos de compresión, el trabajo es negativo, y entonces la resultante para un ciclo es el área dentro del ciclo, lo que representa la cantidad de trabajo que voy a realizar. Y entonces tengo este ciclo, inicio en el punto 1, al 2, al 3, al 4 y finalmente cierro mi ciclo regresando al punto inicial, y el área dentro de la curva para un ciclo es el trabajo neto realizado. Y entonces, puesto que estamos hablando de únicamente procesos reversibles, bueno, estoy garantizando que este ciclo de Carnot
me da el máximo trabajo posible dada un par de temperaturas de trabajo. Bien, Carnot establece este ciclo y empieza a estudiarlo. Y empezar a estudiarlo implica, por principio de cuentas, tratar de entender cómo funciona una máquina térmica. ¿Qué es lo que tenía que entender? Bueno, por principio de cuentas, la máquina térmica está absorbiendo calor en el proceso de 1 a 2, es decir, en el proceso isotérmico, absorbe calor de una fuente de calor caliente. En este caso, mi máquina está conectada a una fuente que le suministra calor. Si estuviéramos hablando de gasolina, bueno, sería gasolina. Si estuviéramos hablando de una máquina de vapor, estaríamos hablando del vapor. Entonces, en general, para que yo pueda hacer funcionar una máquina, primero necesito una fuente de energía, que en este caso es mi fuente de energía de calor caliente. En el proceso adiabático no hay entrada de calor, sin embargo, se sigue realizando trabajo por expansión. Posteriormente voy a volver con un proceso isotérmico y en este caso voy a liberar calor hacia una fuente fría y posteriormente regreso al punto 1 mediante un proceso adiabático. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Carnot? Básicamente una máquina térmica es un sistema al cual se conecta una entrada de calor. Con esa entrada de calor voy a poder mover algo y generar trabajo y voy a tener siempre una salida de calor. Entonces, la primera conclusión a la que llega Carnot es que para que una máquina obtenga trabajo positivo, es decir, produzca trabajo, que es finalmente lo que me interesa de una máquina, debe estar conectada al menos a dos fuentes de calor. Una fuente de calor caliente, una fuente de calor fría, a la que también se le llama vertedero. ¿Por qué? Porque voy a desechar esa energía. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Carnot? Lo que está diciendo es que yo no puedo estar conectado a menos de dos fuentes de calor porque no voy a poder realizar trabajo. Esto implica, por ejemplo, nuevamente, si estuviéramos hablando de un automóvil, bueno, yo estoy hablando de mi fuente de calor caliente es la gasolina, pero la fuente de calor frío, es decir, el vertedero de energía es, ¿cómo se llama? El medio ambiente. O sea, yo estoy desechando el exceso de calor que me queda en mi sistema al medio ambiente. Y entonces, posteriormente, Joule establecería esto como que es imposible transformar totalmente el calor en trabajo, es decir, introduzco una determinada cantidad de calorías a mi sistema, ¿sí? Produzco trabajo, pero es imposible transformarlo totalmente en trabajo, es decir, siempre voy a tener un desecho. Entonces, de hecho, estos postulados de Carnot ya son las primeras formas en las que se establece la segunda ley de la termodinámica, porque esto ya me está poniendo limitaciones a lo que se puede hacer. Es decir, debo de estar conectado a dos fuentes de calor, ¿sí? Forzosamente, como mínimo. Y bueno, la otra situación es que la eficiencia de una máquina térmica depende de las fuentes de calor a las que éste se conecta. Es decir, entre más caliente esté esto y más frío esté esto, la eficiencia de mi máquina térmica va a ser mayor. ¿Qué es exactamente la eficiencia? Bueno, ok. Aquí está. Ok, ¿qué es exactamente la eficiencia? La eficiencia se define como lo que deseas obtener entre lo que te cuesta obtenerlo, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que se persigue de una máquina? Lo que desea obtener es el trabajo total, el trabajo de la máquina. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta toda esta cantidad de energía que tengo que suministrar como combustible, como fuente de energía. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica entonces estaría dada como el trabajo total que obtenga de la máquina entre el calor que suministro a esta máquina o la energía que suministro a esta máquina. En función de eso, ¿qué es lo que tendría? Tendría por principio de cuentas que
Si yo aplico la primera ley de la termodinámica a este ciclo, lo que tendría es, bueno, du es igual a dq menos dw, pero en este caso, por tratarse de un ciclo y tal como habíamos dicho, las variables de estado regresan a su punto inicial y la energía interna es una variable de estado. Por lo tanto, el cambio de energía total para un ciclo es cero. Y como el cambio de energía total para un ciclo es cero, entonces simplemente despejando me quedaría que el calor total es igual al trabajo total. ¿Sí? Ya, integrando, tendría que el calor total es igual al trabajo total. Y entonces, partiendo de esto y de la definición de eficiencia que acabamos de dar, lo que tendría es, bueno, el trabajo total es igual a Q total, pero el calor a su vez, el calor total, es igual a la suma de todos los calores que se tuvieron en el sistema. Es decir, nuevamente, tengo un calor que entra, aquí es adiabático, no hay calor, un calor que sale, aquí es adiabático, no hay calor. Y entonces lo que me quedaría es que en este caso el calor total es igual a Q1 más Q2, y como calor total es igual a W total, entonces yo tendría que el W total es igual también a Q1 más Q2. Es decir, la eficiencia para una máquina térmica, de acuerdo con Carnot, quedaría como Q1 más Q2 entre Q1. En este caso, la forma que normalmente se representa es 1 menos Q2 entre Q1, en donde aquí hay que recordar que el calor 2 es el calor de la fuente fría y es calor que sale de mi sistema. Y por lo tanto, este calor es una cantidad algebraica negativa. El calor 1 es calor que se suministra al sistema y por lo tanto es positivo. Entonces, aunque aquí tengo un signo positivo, en realidad esta es una cantidad negativa. Es menos Q2, Q1. Y entonces, ¿qué otras conclusiones saca Carnot de esta ecuación que obtiene? La ecuación de eficiencia. De hecho, el término eficiencia para una máquina térmica también es algo que introduce Carnot por primera vez. O sea, él, les digo, está fundando una ciencia y él no lo sabe. Y entonces, la eficiencia de una máquina térmica no puede ser el 100%. ¿Qué significa esto de que no puede ser el 100%? Si observamos la máquina, bueno, si observamos la ecuación, perdón, la eficiencia es igual a 1 menos Q2 menos Q1. Para que la eficiencia de una máquina fuera 1 o 100% en este caso, lo que tendríamos es que esto tendría que valer 0. Y para que esto valga 0, bueno, Q2 debería ser mucho, muy pequeña, o Q1 mucho, muy grande. Como esto no puede ser, entonces la eficiencia de cualquier máquina siempre va a ser menor a 1, porque, repito, esto es una cantidad negativa, y entonces esto tiene que ser muy pequeña, esto tiene que ser muy grande, y de todas maneras, bueno, siempre va a quedar un remanente, es decir, la eficiencia de una máquina térmica no puede ser igual al 100%, es decir, no podemos convertir todo el calor en trabajo. Eso es básicamente lo que me está diciendo. O sea, el principio de Joule. No puedo convertir todo el calor que suministro en trabajo. Y entonces, finalmente, bueno, la eficiencia de una máquina térmica siempre será menor a la de la máquina reversible. Es decir, el ciclo de Carnot, que es un ciclo que parte de procesos reversibles, tendrá la máxima eficiencia posible para un par de fuentes de calor determinadas. No puede haber una máquina más eficiente porque esta es la mejor, esta es la que produce el máximo de trabajo, tal como habíamos dicho. Pero es el problema, y lo habíamos mencionado también cuando vimos máximo trabajo, difícilmente puedo yo producir el máximo de trabajo. ¿Por qué? Porque nuevamente requeriría hacer un proceso multietapas, es decir, un proceso con cambios diferenciales, y esto no es práctico. Esto simple y sencillamente me llevaría mucho tiempo, me gastaría mucha energía, y bueno, procesos diferenciales son cambios que tienden a cero, y por lo tanto, bueno, esto termina siendo un caso ideal. Sin embargo, bueno, ya Carnot está estableciendo lo que se puede hacer y no se puede hacer con una máquina térmica. Por ejemplo,
Bueno, los ingenieros del siglo XVIII y de principios del XIX tenían la idea de que para poder hacer trabajo solo podía ser con vapor de agua. Carnot establece que de hecho puede ser con cualquier gas que se pueda comprimir o expander, y con eso voy a poder realizar trabajo. Entonces, Carnot establece las bases de las máquinas térmicas, pero establece las bases de la termodinámica al definir que hay cosas que no se pueden hacer. Hay límites en los cambios que se pueden hacer, es decir, hay procesos que se dan de manera espontánea, pero algunos otros procesos que no son espontáneos. Y entonces, mencionábamos cuando vi la introducción de termodinámica, bueno, esto lo publica Carnot en 1824 y 6 años después muere de una enfermedad, muere bastante joven, y de hecho su libro, que nunca fue muy leído, pues se pierde por prácticamente 30 años más. Se pierde por 30 años más y finalmente Joule logra recuperar este libro y bueno, él ya está trabajando en todo lo que es la conversión del trabajo en calor y se da cuenta que mucho de lo que él está descubriendo pues ya lo había descubierto Carnot. Entonces por ahí de 1850, 50 y tantos, por un lado Joule y por otro lado Kelvin retoman los trabajos de Carnot, redescubren a Carnot y entonces empiezan a ponerlo en términos más asequibles. ¿Por qué? Porque Carnot maneja términos muy, muy complejos y entonces Joule y Kelvin, cada uno por su lado, empiezan a tratar de darle, manejar términos más comunes, más adecuados y darle sentido a todo lo que Carnot escribe. Y entonces, una de bueno, Joule en este caso principalmente empieza a traducir todo lo que Carnot dice y ponerlo en términos no solo de máquinas térmicas, sino en términos generales. Y entonces, eso por un lado. Por otro lado, Kelvin, Lord Kelvin, empieza a trabajar con la ecuación de eficiencia de Carnot y, bueno, dice por principio de cuentas, bueno, en general el calor que sale o entra a una máquina es una función proporcional a la temperatura. Si yo convierto esto en una igualdad, lo que tendría es que el calor es igual a una constante A por la temperatura. Si yo sustituyo esto aquí en la ecuación de eficiencia, lo que tengo es que la eficiencia ahora va a estar dada por 1 menos AT2 entre AT1. Puesto que las temperaturas, en este caso Kelvin, ya había establecido que eran temperaturas absolutas, entonces cambia el signo para tener congruencia. Repito, aquí este signo finalmente va a cambiar porque esta es una cantidad negativa. Para temperaturas siempre son positivas y por lo tanto tiene que cambiar el signo. Y entonces, Lord Kelvin divide A entre A, se anula el factor de proporcionalidad y entonces si anulo el factor de proporcionalidad me queda simplemente que la eficiencia 1 menos la temperatura fría entre la temperatura de la fuente caliente. Y entonces Kelvin reformula la afirmación de Carnot diciendo, bueno, la eficiencia de una máquina térmica depende de las fuentes de calor, pero específicamente depende de las temperaturas de las fuentes de calor. Nuevamente, esta es la temperatura de la fuente fría, T2, es decir, la temperatura del vertedero donde voy a desechar todo el calor que libere, y la temperatura de la fuente caliente, es decir, de aquella que suministra la energía. Y entonces, nuevamente, mi máquina térmica, ahora vamos a tener, nuevamente, sí importan las fuentes de calor, pero lo que más importa es a qué temperatura está la fuente de energía que me está suministrando la energía y la fuente en donde voy a desechar esta energía. Tienen que ser diferentes. ¿Qué sucedería si las temperaturas de ambas fuentes fueran iguales?
Si yo tengo un equilibrio térmico en ambas fuentes, automáticamente lo que tengo es que esto es 1 y 1 menos 1 es 0, es decir, mi eficiencia es de 0. Normalmente lo que tendríamos es que debe de haber una diferencia de temperaturas en una máquina para que pueda funcionar. Si esto no sucede, automáticamente mi eficiencia se va a 0, es decir, dejo de producir trabajo. Pero la principal aportación de Kelvin, aparte de definir temperatura absoluta y muchas otras cosas, en este caso es esta ecuación que me establece la eficiencia de una máquina térmica. De hecho, a partir de esta ecuación y de estos conceptos, Kelvin establecería lo que es la temperatura absoluta, que ahora lleva su nombre, pero aquí lo importante es, bueno, logra establecer esto y esta ecuación, ¿sí?, se vuelve más fácil de manejar porque ya no tengo que medir cuál es la fuente de calor fría, la caliente, etcétera, y cuánto. Basta con que yo sepa las temperaturas a las que trabaja una máquina y entonces voy a poder calcular la eficiencia de esa máquina térmica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, aún así, con Kelvin y con Joule, sigue estando en términos bastante relacionados con máquinas térmicas, porque nuevamente estamos con que Joule establece que es imposible convertir todo el calor en trabajo, Kelvin empieza a manejar la imposibilidad del obtener cero absoluto, etcétera, etcétera, y entonces la segunda ley sigue estando en términos de calores, trabajos, y sigue siendo algo para máquinas. Sin embargo, bueno, más adelante, un científico llamado Clausius, ya estamos hablando de 1870 aproximadamente, Clausius retoma el trabajo de todos los que lo anteceden, Joule, Carnot, Kelvin y algunos otros, Maxwell, por ejemplo, y entonces retoma la ecuación de Carnot, de la eficiencia, y retoma la ecuación de Kelvin de eficiencia. Y entonces dice, bueno, esta es la eficiencia de una máquina térmica que está en función del calor. Esta es la eficiencia de una máquina térmica que está en función de las temperaturas. Si esto es eficiencia y esto es eficiencia, yo puedo igualar ambas ecuaciones, y al igualarlas lo que tendría es que todo queda en función de calor y trabajo, ¿sí? Tengo uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo, lo puedo eliminar, y por lo tanto me quedaría que Q2 entre Q1 es igual a T2 entre T1. Y aquí la gran aportación de Clausius es reagrupo términos, y entonces me queda Q2 entre T2, perdón, es igual a Q1 entre T1. Y Clausius dice, bueno, ok, si tengo esta igualdad que se debe de cumplir, entonces yo puedo igualar todo a cero y pasar el sumando de la derecha al lado izquierdo. ¿Qué es lo que me quedaría? Q2 entre T2 menos Q1 entre T1. Y esto, no importa cómo lo haga, siempre me arroja un resultado de cero. Al observar que siempre le arrojaba un resultado de cero, lo que concluye Clausius es que esto debe de ser una diferencial de estado que fue sometida a una integral cíclica. ¿Qué es una integral cíclica? Bueno, una integral cíclica es una integral que se aplica a todo un ciclo, y si estamos hablando de una variable de estado, dijimos, las variables de estado empiezan en un punto, pero regresan a ese mismo punto, y por lo tanto, después de una integración cíclica, su resultado es cero. El cambio neto de una variable de estado siempre va a ser cero. Clausius observa esto y entonces llega a la conclusión de que este resultado de cero debe de ser el resultado de la integración del ciclo de Carnot, ¿sí?, integración de todo el ciclo, y por lo tanto el resultado de una derivada, que en este caso sería la derivada de Q sobre T, y en este caso de un calor reversible. ¿Por qué calor reversible? Porque, como ya he mencionado, el ciclo de Carnot estuvo basado totalmente en procesos reversibles. Y entonces lo que me está diciendo es que el resultado de la integral de esta derivada siempre me va a dar cero. Entonces, ¿qué variable de estado es esta?
Bueno, Clausius establece esta ecuación en donde la derivada del calor reversible sobre la temperatura va a ser igual a una cantidad que él llama entropía y que se representa con la letra S. Y entonces lo que tendríamos es, de acuerdo con la ecuación de Clausius, que la entropía se define simplemente como la derivada del calor reversible entre la temperatura. Ahora, esta ecuación de Clausius, ¿sí?, me está definiendo ahora entonces una variable de estado. ¿Qué es esa variable de estado? Bueno, se le llama entropía y en principio, bueno, podemos decir que es sinónimo de desorden, aunque es algo mucho más complejo que el desorden. Y entonces, en principio decimos, la entropía es desorden. ¿Cómo se define la entropía? Como la derivada del calor reversible entre la temperatura. Esto es la definición de lo que es entropía. Ahora, aprender de memoria eso, pues, es importante porque a lo mejor se los pregunto en el examen, pero lo más importante es a veces entender, bueno, esta nueva variable de estado que define Clausius, qué es exactamente, y bueno, cómo la relaciono con la segunda ley de la termodinámica o con un principio básico de la termodinámica. Y entonces, Clausius mismo dice, ok, para calor reversible tengo que la entropía es igual a esto. Esto es una igualdad. Pero bueno, ya dijimos, ¿qué implica un proceso que lleva calor reversible? Implica cambios infinitesimales, es decir, cambios que tienden a cero, multietapas, mucho tiempo, y esto prácticamente nos lleva a una situación ideal. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad lo que tenemos es que es el calor irreversible entre la temperatura, y Clausius establece una desigualdad, llamada ahora desigualdad de Clausius, en donde lo que dice es, bueno, la entropía es igual a la derivada del calor reversible entre la temperatura, pero la entropía siempre va a ser mayor a la derivada del calor reversible entre la temperatura. Es decir, si yo realizo un proceso real, la entropía va a ser una cantidad que es siempre mayor. Y entonces, Clausius dice, ¿qué pasa si lo aplico para un sistema aislado? Para un sistema aislado, este término es cero, porque dijimos, un sistema aislado no intercambia energía, y el calor es energía que entra o sale del sistema. Y entonces, si yo tengo un sistema aislado, simplemente no está saliendo energía, por lo tanto no hay calor, tampoco hay trabajo. Y entonces Clausius dice, para un sistema aislado, ds va a ser entonces mayor a cero. Partiendo de la desigualdad, esto sería cero y por lo tanto la entropía va a ser mayor a cero. Y ahora, ¿de qué hablaba Clausius cuando habla de un sistema aislado? Bien, estrictamente hablando, Clausius decía, bueno, los sistemas aislados son difíciles de obtener en la realidad. Ya decíamos, por ejemplo, puedo intentar hacer un proceso adiabático mediante un aislamiento adiabático, pero este no es del todo perfecto. Con el tiempo voy a tener pérdidas de energía. Y entonces Clausius dice, el único sistema verdaderamente aislado es el universo. Porque si el universo contiene todo, entonces fuera del universo no hay nada y por lo tanto el universo no intercambia energía con la nada, el universo no intercambia materia con la nada y por lo tanto alrededor del universo no hay nada que intercambiar. Consecuentemente, el universo es un sistema aislado. Y si el universo es un sistema aislado y se cumple la desigualdad de Clausius, lo que tendríamos es que la entropía en el universo, la entropía en este sistema aislado llamado universo, siempre tenderá a aumentar. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Clausius? El principio de la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo siempre tenderá a aumentar. ¿Qué significaría esto? Si lo tomamos como desorden, y repito, nada más es entrecomillado desorden, lo que me estaría diciendo es que todo lo que haga el día de hoy, no importa lo que haga, va a aumentar la entropía, ¿sí? Y entonces, no importa qué cosa haga el simple hecho de vivir,
va a provocar que la entropía del universo aumente. Es decir, el universo de hoy está más desordenado que el de ayer. Y el de hoy y el de mañana va a estar más desordenado que el de hoy. Y conforme pasa el tiempo, sigue aumentando el desorden. Entonces, todo lo que me dice la segunda ley de la termodinámica es, no importa lo que hago, si yo vivo en el universo, la entropía del universo tiene que aumentar. Y este aumento del desorden implica eso, que sin importar lo que yo haga, voy a aumentar el desorden. Y entonces, Profe, bien, una pregunta. Y ¿sí? entonces, ¿sería como la contraparte de la ley de la conservación de la energía? No, sería el complemento de la ley de la conservación de la energía. A ver, la ley de la conservación de la energía lo que me dice es la energía es constante. Lo que no me dice la ley de la conservación de la energía es qué calidad de energía tengo. ¿Y a qué me refiero con calidad de energía? Por ejemplo, tú te comes un bolillo de 3000 kilocalorías, ¿sí? Esa es tu fuente de calor caliente, ¿sí? Como máquina, a partir de esa energía, produces trabajo para construir proteínas, para que tu célula, para que te muevas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, lo que te dice la segunda ley de la termodinámica, no puedes convertir todo el trabajo, y entonces, forzosamente, tú como máquina, o sea, ahora la máquina eres tú eres el sistema, estás absorbiendo el bolillo, que es tu fuente de energía, a partir de esta fuente de energía, produces trabajo, ¿sí? Pero mucha de la energía que absorbiste con el bolillo simplemente va a ir al desecho, es decir, lo vas a liberar a través de todo tu cuerpo en forma de calor, digamos calor humano. O sea, toda esta energía desperdiciada que se libera, ¿sí? Y aquí hay que tomar en cuenta que en condiciones óptimas una célula tiene una eficiencia de 40% y nosotros ya no estamos en condiciones óptimas, ni ustedes ni yo. Yo menos que ustedes, pero... Entonces, ¿qué quiere decir? La eficiencia de un individuo anda por abajo del 40%. Es decir, de cada 100 calorías que comes, desechas por lo menos entre 60 y 70. De hecho, la eficiencia de un ser humano anda del orden de 25%. Pero, entonces, repito, de 100 calorías que consumiste, vas a desechar, digamos, 70. ¿Qué quiere decir con esto? Solo aprovechaste 30. Aquí la pregunta es, esto sigue siendo energía, pero este calor humano que, por ejemplo, tú puedes sentir, la acumulación de calor humano en el metro, ¿te sirve de algo a ti? ¿Puedes realizar trabajo con todo ese calor que desprende la gente? No, ¿Como organismo vivo? No. como organismo vivo no. Probablemente habrá una bacteria o algún otro organismo que pueda aprovechar ese calor, pero tú como individuo no. Y entonces todo este calor que se desechó es energía que se está conservando, pero que para ti es inútil. ¿Sí me explico? Es decir, tú tienes una fuente de calor caliente que tiene energía útil, pero la estás transformando la mayor parte de ella en energía inútil. Y entonces, ¿la energía se conservó? Sí, la energía se conservó, se cumple la primera ley de la termodinámica. Toda esta energía ya es energía desordenada porque no me sirve de nada. ¿Sí me explico? Entonces, Ya, sí, profe. Gracias. la segunda ley de la termodinámica lo que me está diciendo es eso. O sea, yo estoy produciendo desechos constantemente y cuando hablamos de desechos y de desorden, normalmente lo imaginamos como materia. O sea, tu habitación está desordenada, produjiste sudor y son desechos, o produjiste orina y son desechos, o simplemente pelaste una cebolla y produjiste desechos, pero todo eso lo imaginamos como materia, pero la energía también pierde calidad. O sea, tú desechas energía
que para tus fines como máquina, tus fines individuales, es energía que ya no sirve y que no vas a poder volver a utilizar nunca, no importa que la cantidad sea la misma que consumiste. O sea, no importa que se conserve, esa energía ya no sirve. ¿Se entiende? ¿Dudas de todo esto? ¿Esa energía que se liberó está en forma de entropía, entonces? Es parte de la entropía, sí. Es parte de la entropía que estamos provocando todos los días. Pero lo mismo, o sea, tú entras a tu habitación que estaba perfectamente arreglada y, y la desordenas. El simple hecho de que hayas entrado hace que las sábanas estén un poco más arrugadas, que hayas metido tierra, etcétera, etcétera. Entonces estás introduciendo desorden. Aquí la cuestión es, la segunda ley de la termodinámica te dice que no puedes ordenar. O sea, el resultado final siempre va a ser un mayor desorden, ya sea desde el punto de vista material o desde el punto de vista energético. Ahora, aquí la pregunta es, ¿realmente no puedes ordenar? Bueno, sí puedes ordenar. Por ejemplo, en este caso específico, ustedes son un ejemplo de orden y toda célula viva es un ejemplo de orden. Bueno, inclusive los virus son un ejemplo de orden, ¿sí? Pero aquí la cuestión es, yo me ordeno y todos los días voy a estar invirtiendo una gran cantidad de energía para mantener mi orden. ¿Sí? ¿Qué sucede en el momento que yo dejo de suministrar energía a un ser vivo? ¿Qué sucede en el momento que dejo de suministrar energía a un individuo, alimento a un individuo? Porque aquí, al menos para los animales, el alimento es la fuente de energía. ¿Sí se entiende eso? Entonces, ¿para qué suministro energía? Para realizar trabajo. ¿Realizar trabajo para qué? Para mantener en orden mis células. ¿Sí? Porque mis células son un ejemplo de orden. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo voy a mantener en orden mis células, pero lo mantengo en orden a costa de qué? De desordenar el medio ambiente. Nuevamente, hablando del mismo bolillo, imaginen que ustedes tienen su bolillo, pero ahora, pues como gente que sabe un poco más de ciencia, imaginen de qué está hecho ese bolillo. Está hecho de almidón, el almidón está hecho de moléculas de glucosa, y entonces estamos hablando de estructuras ordenadas que en este caso, vamos a decir, son moléculas de glucosa. Y estas moléculas de glucosa van a estar también, bueno, van a tener una gran cantidad de energía. Bueno, esto mal hecho es una molécula de glucosa. Y entonces, tengo el almidón que me como con el bolillo y estoy suministrando energía. Esta energía la quemo en el organismo y produzco desecho. ¿Cómo se llaman estos desechos? Bueno, produzco CO2 y agua. Y estos son desechos. ¿Por qué digo que son desechos? Porque de hecho la cantidad de energía que tengo en la glucosa, en cada una de las glucosas que forman el almidón, la cantidad de energía es muy alta. Pero cuando libero esto, yo ya me quedé con esa energía y el CO2 y el agua son moléculas de muy baja energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió con el bolillo? Lo desordené. Lo desordené convirtiéndolo en esto, en moléculas de muy baja energía. ¿Sí? Entonces, para mantener el orden, para mantener mi orden, me como una manzana ordenada, obtengo su energía y la convierto en desechos. ¿Sí? Y de la energía que obtuve de la manzana, también cerca del 70-75%
lo convierto en energía inútil para mí. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de mantener mi orden? La consecuencia de mantener mi orden es que desordené un poco más el universo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias. Sí, y bueno, cuando digo que desordené un poco más el universo, pues no estoy hablando de que está más desordenado Saturno o cosas por el estilo. O sea, en principio el universo que está en mi entorno, el universo que constituye lo que está alrededor mío. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista así, frío de la termodinámica, la vida implica mantener un orden. ¿Sí? En ese sentido, ¿cómo definirían también desde el punto de vista termodinámico a la enfermedad? Ustedes que son pufis y se van a dedicar a gente enferma, desde el punto de termodinámica, ¿qué sería la enfermedad? Desorden. Normalmente, digamos, es una pérdida parcial del orden, un desorden, ¿sí? Que en muchos casos podemos definir simplemente como una pérdida parcial localizada de orden. ¿A qué me refiero con una pérdida parcial localizada? Por ejemplo, si yo me hago un raspón, que es un tipo de enfermedad, entonces las células en donde provoqué el daño perdieron su orden. Algunas van a morir, perdieron totalmente el orden, otras simplemente van a tener que ser curadas, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, una persona con una enfermedad, cualquier enfermedad, ya sea que estemos hablando de cáncer, que estemos hablando de gripa, estamos hablando de una pérdida parcial del orden. Una pérdida parcial del orden, y esta pérdida parcial, para poder recuperar la salud, tengo que regresar el orden a la parte que ya no funciona. Y esta parte de pérdida parcial del orden se puede dar en muchos sentidos. El raspón, como ya dije, una cortada, pero también una infección microbiana, por ejemplo, que hace que mis pulmones no funcionen bien y me da gripa o me da tos. Ajá. Puede ser simplemente el mal funcionamiento de algunas células que me produce finalmente una artritis. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico está perdiendo los controles que tenía de orden, o la identificación, en este caso, del orden de mi cuerpo. Y entonces, ya sea que hablemos de artritis, de cáncer, de una infección bacteriana, de una simple infección de piel o una herida, ¿sí? Nosotros estamos partiendo de que se perdió localmente una cierta cantidad de orden. Puede no ser local, sino en todo mi cuerpo. Es una enfermedad que afecta a todo mi cuerpo, pero si estoy enfermo, todavía tengo bastantes partes ordenadas. Es solo una pequeña pérdida de orden, ¿sí? ¿Qué implicaría la pérdida total de orden? ¿Qué implicaría que un individuo, ya sea que estemos hablando de una bacteria, ya sea que estemos hablando de una cucaracha o que estemos hablando de nosotros, perdió totalmente su orden? Que muera. Ha muerto. O sea, la vida, desde el punto de vista termodinámico nuevamente, es orden. Las células son perfectamente ordenadas. La muerte es la pérdida total de la capacidad para retener ese orden, es decir, la pérdida del orden. Y bueno, la enfermedad es un punto intermedio, ¿no? La enfermedad es un punto intermedio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nuevamente, yo tengo energía de reserva en todo mi organismo, ¿sí? ¿Para qué sirve esa energía de reserva? Para mantener el orden de mi cuerpo, para mantener el orden, para poder realizar un cierto tipo de trabajo, ya sea trabajo de transporte, ya sea trabajo de construcción de estructuras, ya sea trabajo de movimiento.
Y entonces, este trabajo, ¿sí? Lo voy a realizar todo el día constantemente y por lo tanto necesito un suministro cotidiano de energía. Bien, eh, de repente, una persona sufre un accidente o algo por el estilo y el médico declara la muerte de la persona. ¿Qué implica la muerte de la persona? En principio implica que el cerebro, que es el que tiene menores reservas de energía, de hecho sus reservas de energía del cerebro tienden a cero, el cerebro murió. Y en función de eso el cerebro murió y ya, no hay nada que hacer. ¿Sí? Pero estrictamente hablando, las células musculares todavía tienen reserva de energía y aunque ya no les llegue sangre, porque obviamente el cerebro murió, el corazón probablemente ya no está funcionando, ya no está bombeando, ya no llega nuevos nutrientes y nuevo oxígeno para poder obtener energía, pero las células del músculo siguen teniendo reservas, y entonces después de la muerte cerebral, que es lo primero que ocurre cuando realmente una persona está muerta, los músculos pueden llegar hasta mantenerse vivos durante 8 horas, 6 horas, dependiendo de la cantidad de energía de reserva que tenga. ¿Sí? Y Disculpe, entonces, entonces, por eso da el rigor mortis viéndolo como en esta perspectiva. así es. O sea, tú vas a seguir teniendo energía, pero obviamente ya no puedes obtener oxígeno. Y entonces, ¿qué es lo que porque ya no está fluyendo la sangre para llevar oxígeno? ¿Qué es lo que va a suceder? En los músculos se va a empezar a consumir la energía, pero de manera anaerobia. Este consumo de manera anaerobia llega un momento en que consume todas las reservas del músculo, y al conservar las reservas del músculo, automáticamente se pierde el orden. O sea, en ese momento sucede la muerte del músculo. Cuando ya no hay reservas de energía, al perder el orden, pierdes los controles, y uno de los controles que pierdes es el control de calcio muscular. Cuando el calcio se libera en el músculo, automáticamente el músculo se contrae. Y entonces un músculo contraído, fuertemente contraído por un exceso de calcio, es un músculo que está, ¿cómo se llama? Bastante duro y rígido. Y entonces se dice que el músculo está en rigor. Ujú. Obviamente, ese rigor mortis, ¿alguno de ustedes les ha dado calambre por un exceso de ejercicio? Normalmente llega Sí, un momento, ¿sí? Bueno, los calambres duelen horrible. ¿Qué es el rigor mortis? Cuando todos los músculos del cuerpo se contraen al mismo tiempo, entonces los músculos se ponen extremadamente duros, ¿sí? Extremadamente duros, y se contraen todos al mismo tiempo. Si todo esto se logra dar al mismo tiempo, y es frecuente que se haga así, entonces lo que van a tener es que todos los músculos se contraen, y por ejemplo, la mandíbula se abre porque los músculos de la cara se contraen, los ojos se abren, o sea, no importa que le hayan cerrado los ojos al cadáver, los ojos se abren porque la contracción de los músculos de los ojos provoca que se abran, ¿sí? Los músculos de la espalda, de las piernas, de los brazos se mueven, y a veces puede llegar a ser tan rápido el rigor mortis que la persona se puede sentar. Obviamente ya está muerto, ¿sí? Pero la contracción rápida de los músculos puede provocar movimientos que en casos extremos es la contracción de los músculos que hacen que el muerto se levante, que el muerto se siente. Y obviamente imagínense todo el conjunto. Están ustedes en una funeraria, tienen el cadáver ahí, saben que está muerto, y de repente el cadáver se sienta, abre los ojos y abre la boca. Sería impresionante, ¿no? Y bueno, las costumbres de cada pueblo han establecido una serie de elementos funerarios que previenen todo eso.
Las historias en torno de esos elementos funerarios son variadas, pero por ejemplo, casi todas las culturas ponen piedras o algo pesado sobre los ojos. Cuando el hombre desarrolló las monedas, pues empezaron a poner monedas sobre los ojos. ¿Cuál es la finalidad de poner monedas sobre los ojos? Evitar que los ojos se abran. ¿Sí? La mayoría de las culturas, a los cadáveres, los enrollaban con una sábana fuertemente. ¿Cuál es la finalidad de enrollarlos de esa manera? Bueno, la finalidad de enrollarlos es evitar que se muevan. Evitar, puede que no se llegue a sentar el cadáver, pero si levanta la mano en el momento que lo estás velando, te vas a asustar. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Lo enrollas con una sábana muy apretada y entonces ya no se va a morir. Y en la mayoría de las culturas, de alguna forma se fija la mandíbula. Algunos cosiendo los dientes, o sea, meten hilos entre los dientes para que queden amarrada la mandíbula. Otros simplemente amarran un trapo a la cabeza que pasa por la mandíbula, una especie de mascada que queda amarrada a la mandíbula y de esa manera aseguran el cadáver. Si alguno de ustedes ha conocido las momias de Guanajuato, las momias de Guanajuato casi todas tienen la boca abierta como si estuvieran gritando. No están gritando, simple y sencillamente se les abrió la boca porque no tuvieron el cuidado suficiente para mantenerla, para amarrarla o mantenerla cerrada. ¿De acuerdo? Eso es el rigor mortis. Y en una funeraria puede llegar, para alguien que no conoce, puede llegar a ser bastante traumático ver que un cadáver se mueve. Pero no es más que una contracción muscular porque se acabó la energía y se liberó el calcio en los músculos. Posterior a eso, junto con el calcio se liberan muchas enzimas. Entonces las enzimas que se liberan empiezan a degradar el músculo. Entonces prácticamente después del rigor mortis empieza la descomposición del cadáver. Es decir, prácticamente el rigor mortis marca el punto en el que ahora sí todas las células del cuerpo están muertas y empieza a aumentar el desorden. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. No, profe. Y entonces aquí es importante, o sea, todo lo que es segunda ley de la termodinámica, todo lo que es termodinámica en sí, fue desarrollado con fines prácticos para máquinas y cosas por el estilo, pero de hecho, posterior a que se establece la desigualdad de Clausius, es decir, la segunda ley de la termodinámica, esta ecuación, la desigualdad de Clausius, es la forma matemática de expresar la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre tiende a aumentar. Se empezó a aplicar ya a finales del siglo XIX en el estudio de seres vivos y entonces para finales del siglo XIX ya se establece que todos los seres vivos cumplen con la primera y segunda ley de la termodinámica, que son las que hasta ese momento estaban establecidas. Y entonces, a finales del siglo XIX, la termodinámica deja de ser un área de máquinas, algo que solo estudia máquinas, para empezar a estudiar todo tipo de sistemas. Todo tipo de sistemas. Y bueno, dentro de las historias trágicas de la termodinámica, así como mencionábamos, bueno, Carnot crea una ciencia, no sabe ni qué creó, pero finalmente muere joven y totalmente desconocido de la gente que vivía con él. ¿Por qué? Porque pasó sin pena sin ni gloria su vida, aunque 20 o 30 años después se le reconocía que había fundado una ciencia. Bien, otro de los mártires de la termodinámica es Boltzmann. Boltzmann es un científico, es un supergenio, es una persona que hace desarrollos muy importantes, pero que simple y sencillamente la gente de su tiempo no lo entendía. La gente de su tiempo no lo entendía y entonces Boltzmann desarrolla esta ecuación que me dice que la entropía es una función de la probabilidad. Y con esta ecuación revoluciona la termodinámica cuando la gente entiende lo que dijo, porque en su época nadie entendió lo que dijo
Y entonces Boltzmann entra en una depresión porque nadie entiende su ecuación y finalmente se suicida. Se suicida porque dice, o sea, él está consciente que descubrió a alguien, que descubrió algo muy importante, y simple y sencillamente nadie lo entiende. Y todo el mundo lo tira de loco, y finalmente, bueno, cuando se suicida, pues obviamente la gente también sigue pensando que está loco. Sobre todo porque él deja escrito en su legado que quiere que esta ecuación quede en su epitafio. Y entonces el epitafio, o sea, la lápida que cubre el cadáver de Boltzmann, lo único que dice es S es igual a K por logaritmo de omega. Este es omega minúscula. Y entonces, ¿qué es esta ecuación? Boltzmann está retomando los conceptos de Clausius de la entropía, y aquí ya estamos hablando de principios del siglo XX. Boltzmann retoma los conceptos de entropía de Clausius, pero lo lleva más allá y lo lleva simplemente a considerar que la entropía es una cuestión de probabilidades. Es una cuestión de probabilidad, y entonces la probabilidad, en este caso la entropía, implica que se va a dar aquel fenómeno que mayor probabilidad de ocurrir tenga. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo 52 cartas, o 56 cartas me parece. Tengo 56 cartas, todas diferentes. ¿Cuál es la probabilidad que me salga un póker si estoy jugando? La probabilidad que me salga un póker es pequeña. La máxima probabilidad es que cuando yo baraje las cartas, si están bien barajadas, obtenga 4 cartas y las 4 sean diferentes. Es decir, no sean todas reinas o todos ases o todos. O sea, la probabilidad, si ustedes hacen un ejercicio de probabilidad con su maestro de matemáticas, lo que van a obtener es que la probabilidad de obtener 4 cartas iguales es muy baja. La probabilidad de obtener 4 cartas del mismo número es muy baja, y por lo tanto el póker, ¿sí? El sacar un póker es una probabilidad baja. Lo mismo si yo tuviera dados, y bueno, cualquiera que haya jugado turista o alguna cosa por el estilo, sabe que, por ejemplo, sacar 2 treses o 2 cuatros o 2 seises es bastante difícil. Entonces, ¿por qué? Porque la máxima probabilidad de ocurrir es simple y sencillamente que todos caigan diferentes. ¿Mm? Y entonces, desde el punto de vista de Boltzmann, la entropía es una dependencia de la máxima probabilidad de ocurrencia. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen ustedes que tienen una caja, y en esa caja, de manera perfectamente ordenada, tienen 10 canicas blancas a la derecha y 10 canicas negras a la izquierda. ¿Sí? Eso es orden. ¿Sí? Están perfectamente separadas las canicas blancas de la izquierda de las canicas negras de la derecha. Bien, cierran ustedes la caja y la agitan fuertemente. La dejan reposar nuevamente y vuelven a abrirla. ¿Cómo estarán distribuidas las canicas en la caja? Aleatoriamente, ¿no? Aleatoriamente, o sea, estarán todas revueltas. La vuelven a mezclar y entonces vuelven a abrir. Y nuevamente van a encontrar que están todas revueltas las canicas. Y todas revueltas en un orden diferente, pero todas revueltas. No importa cuántas veces lo hagan, la probabilidad de que en una de esas ustedes agiten y salgan las blancas separadas de las negras es bastante baja. Ahora, ¿se puede dar eso? O sea, ¿se puede dar que en un momento que ustedes lo agiten, salgan las blancas separadas de las negras? Sí se puede dar, pero la probabilidad es extremadamente baja. Si estamos hablando que con 56 cartas, la probabilidad era baja, bueno, con 20 canicas, 10 blancas y 10 negras, la probabilidad de que salgan las blancas separadas de las negras es extremadamente baja. Sin embargo, Boltzmann deja muy claro esto. El hecho de que un evento tenga una muy baja probabilidad, ¿sí?, no quiere decir que no se da. Quiere decir
que va a ser muy raro que se da porque su probabilidad es baja. Es decir, si ustedes siguieran agitando la caja muchas veces, se van a dar cuenta que tarde o temprano, en alguna de las ocasiones que agitan, van a salir las canicas blancas separadas de las negras. Y a veces van a salir no todas las canicas blancas separadas, pero sí 4 o 5 separadas. Y entonces, estos eventos de poca probabilidad, ¿sí? De poca probabilidad de ocurrir, no son imposibles, simplemente son muy difíciles de ocurrir. Sin embargo, si le dieran la caja a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, seguramente a alguno de ellos les saldrían las canicas separadas. Pero bueno, tendrían que gastar toda su vida agitando canicas. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Implica que, de acuerdo con Boltzmann, los procesos no espontáneos no son imposibles. Los procesos no espontáneos simplemente pueden llegar a darse, pero después de haberse repetido muchas veces, ¿sí? Y si lo repiten 1000, 2000 o 1.000.000 de veces, la probabilidad de que se dé un evento poco probable es cada vez mayor, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el área médico-biológicas? Bueno, en 1930, si no me equivoco, en la Rusia comunista, ¿sí? Por ahí un hereje llamado Oparin propuso una teoría de cómo se desarrollaron los seres vivos. O sea, cómo a partir de la materia inerte se desarrollaron los seres vivos. Y entonces Oparin lo que decía es que, bueno, en la Tierra primigenia, donde la atmósfera estaba constituida por nitrógeno, CO2 y etcétera, etcétera, se habían dado una serie de reacciones químicas que habían producido moléculas cada vez más complejas hasta que finalmente algunas de estas moléculas complejas se empezaron a unir, empezaron a reproducirse, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, las sociedades decentes y cristianas inmediatamente dijeron, no, Oparin es un mugre comunista, y por lo tanto está loco, porque es imposible que las cosas se ordenen al grado de que varios miles de millones de años después, pues partiste de una reacción química y obtienes un humano, ¿no? Entonces, en su momento, en Rusia lo hicieron caso, en el resto del mundo lo tildaron de hereje y loco, y finalmente la situación quedó así en 1930, en los años 30. Por ahí en los años 50, en una universidad en Estados Unidos, un estudiante está tomando clase y escucha la clase precisamente de evolución de uno de sus maestros, y la clase de evolución de uno de sus maestros en universidad, pues el maestro todavía está pensando en Dios, Adán y Eva y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces mencionan la teoría de Oparin, y finalmente pues el maestro menciona la teoría de Oparin, pero dice, pues está loco, o sea, eso es imposible, porque no habría forma en la que esto se diera. Sin embargo, bueno, el alumno dice, pero ¿por qué no hay forma de que se dé? O sea, simple y sencillamente puede darse. No, es imposible, y entonces el alumno se pone a hacer un experimento en donde, recreando las condiciones mediante matraces originales de la vida, pone a reaccionar, hace caer rayos de repente en los matraces, bueno, descargas eléctricas en este caso, está manteniendo el flujo de gases, en este caso dióxido de carbono, nitrógeno, CO2, perdón, metano y otros gases que se supone estaban en la atmósfera primigenia, y entonces los pone a reaccionar. Después de una semana, en esas condiciones establecidas, después de una semana analiza, y pues lo primero que nota es que de haber tenido líquidos muy claros, ahora lo que tiene es algo de color café, un poco más viscoso de lo normal, y entonces lo analiza y lo que obtiene es que en ese caldo que tenía una semana apenas de estarse reaccionando, ya existen algunos aminoácidos, y algunos aminoácidos que forman seres vivos.
Y entonces la conclusión es simple, o sea, si en una semana puedo formar aminoácidos, ¿qué pasará si yo pongo a reaccionar todo esto durante, por ejemplo, 1.000 millones de años o tal vez 2.000 millones de años? Y entonces la probabilidad, volvemos a Boltzmann, la probabilidad de que las reacciones químicas se den de tal manera que lleguen a formar un ser humano es baja. Pero si repites la misma cantidad de reacciones durante miles y miles de años, entonces finalmente van a empezar a darse reacciones hasta llegar a formar las células primigenias y posteriormente la evolución se encargará de ir desarrollando animales y seres humanos. Entonces, es una cuestión de probabilidades. Sí, los procesos de baja entropía se dan rara vez, pero a fuerza de repetir el experimento, tarde o temprano se va a dar uno de estos eventos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Podría repetir eso de los procesos de baja entropía, por favor? Sí, nuevamente. O sea, la ecuación de Boltzmann lo que me está diciendo es que existen procesos de altas probabilidades de ocurrir. Es decir, si hablamos de las barajas, si yo revuelvo las barajas y saco 4, lo más probable es que las 4 sean diferentes. Ese es el evento de mayor probabilidad. Existe un evento de baja probabilidad, que es que 4 cartas me salgan iguales. Va a tardar en darse, pero si juego suficiente tiempo, tarde o temprano voy a tener un póker. Es decir, aunque tenga poca probabilidad, si el evento se repite constantemente, voy a tener 4 iguales. Lo mismo con las canicas que decíamos. Si yo agito las canicas, lo más seguro es que la mayoría de las veces me salgan revueltas, ¿sí? Pero existe una muy baja posibilidad de que al agitar la caja todas se separen. Y es una probabilidad muy pequeña, pero el que tenga una probabilidad muy baja no quiere decir que no se va a dar. Es como cuando alguien dice, ay, voy a pedirle permiso a mi papá para ir al cine. No, pero nunca me da permiso. Bueno, pues a lo mejor un día lo agarran de buenas y la probabilidad es baja, pero se puede dar. Entonces siga pidiendo permiso. Aquí la cuestión es eso. La ecuación de Boltzmann lo que me dice es que estrictamente hablando, nada es imposible. Simplemente es poco probable. Y entonces, aún lo que tenga muy poca probabilidad de ocurrir, tarde o temprano se va a dar. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, imagínate que vamos a imaginar por un momento que estamos en un salón de clase. ¿Sí? Yo estoy hasta adelante junto al pizarrón, ustedes están sentados distribuidos por todo el salón de clase. Si yo abro una botella de perfume frente a mí, para mí inmediatamente el perfume va a acercarse a mi nariz y lo voy a detectar rápidamente. Después de un cierto tiempo, el perfume va a empezar a llegar a las personas más cercanas, ¿sí? Y va a empezar a llegar hasta las personas más alejadas, hasta el alumno que está hasta el último rincón del salón, va a llegar. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, las moléculas vibran y vibran con una dirección aleatoria, pero esa dirección aleatoria provoca que a partir del punto de origen, que soy yo con mi botella, el perfume vaya difundiendo hacia todos los lados. Y llega un momento en el que toda la habitación va a oler a perfume. ¿Sí? O sea, ese es el evento de mayor probabilidad de que la distribución al azar empiece a dispersar el perfume por todo el salón. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, ese es el evento de mayor probabilidad. Ahora bien, puesto que estamos hablando de movimiento aleatorio de las moléculas de perfume, existe una mínima probabilidad de que repentinamente todas las moléculas de perfume golpeen entre ellas hacia la misma dirección y que de repente el perfume que ya estaba homogéneamente distribuido en todo el salón empiece a hacer movimientos de tal manera que se vuelva a concentrar en la botella.
la probabilidad es extremadamente baja. Pero la probabilidad de que el perfume regrese a su punto de origen existe. Es muy baja, es de 1.000.000.000ésima, pero no es cero. Y por lo tanto, el evento se puede dar. Entonces, todo evento que se pueda dar, todo evento que tenga una probabilidad, aunque sea de 1 en 10.000.000.000, tiene una probabilidad de darse. Y eso es lo que asegura Boltzmann. Todos los eventos no son imposibles, simplemente son poco probables. Pero aunque tengan poca probabilidad, tarde o temprano ese evento se va a dar. ¿Sí? Nuevamente, imaginen que están en ciencias biológicas y que el maestro Mares les da clase de 3 a 5. Entonces el maestro Mares se pasa hablando durante 2 horas en el salón de clase y entonces las ondas sonoras que produce mi voz van a dispersarse por todo el salón, ¿sí? Van a llegar a la pared y la más probable es que la mayoría de las ondas que produje choquen y se destruyan en el tabique. Sin embargo, unas cuantas ondas sonoras van a atravesar el tabique y eso hace posible que la gente que está fuera del salón escuche que estoy dando clase, ¿sí? Aunque la mayoría de las ondas se van a destruir, algunas pocas ondas van a pasar del otro lado del tabique y van a hacer que mi voz se escuche. Y eso, bueno, es un evento que ustedes han percibido muchas veces. O sea, pasan junto a un salón y escuchan la voz del maestro, aunque todo el salón esté cerrado. Bien, ahora, de lo que vamos a hablar es esto. Los tabiques de ciencias biológicas son tabiques huecos. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una de esas ondas quede atrapado en medio del tabique y que esa onda siga rebotando durante algunas horas dentro del tabique? ¿Sí? La probabilidad es baja, pero si durante 16 horas en el salón hubo alguien hablando, entonces quiere decir que aunque la probabilidad sea baja, casi seguro algunas ondas sonoras quedaron atrapadas dentro del tabique, ¿sí? Bien, ahora imaginen que ustedes por algún motivo están a las 11 de la noche en el salón de clases, todo está silencio, y de repente una de esas ondas que quedó atrapada en el tabique, de repente sale del tabique. Y ustedes que están todo en silencio, de repente escuchan una voz diciendo, por ejemplo, entropía. Y alguien les dice entropía al oído y dicen, ¿qué onda? ¿De dónde salió la voz? El evento es poco probable, muy poco probable. Pero estás hablando de un evento que durante 16 horas en ese salón se están dando clases. Y entonces, esas ondas sonoras que de repente escuchan en la noche son ondas que quedaron atrapadas por ahí y que pueden llegar a oírlas, pueden que no, depende hacia dónde salgan esas ondas sonoras. Y obviamente mucha gente va a decir, ay, son fantasmas. Y hay algunos materiales que retienen ondas sonoras más que otros. Y por lo tanto, algunas habitaciones construidas con esos materiales van a tender a retener esos sonidos más noche y entonces se van a oír ruidos. No siempre claros, pero se van a oír ruidos. Eso es un evento poco probable, pero posible. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la generación de vida a partir de reacciones químicas es un evento poco probable, pero posible. Y bueno, nuevamente, yo estoy hablando totalmente de termodinámica, no me meto con las creencias religiosas de nadie, pero desde el punto de vista así estrictamente científico, ese evento poco probable de generación de vida se dio hace muchos millones de años, miles de millones de años, y a partir de ahí fue evolucionando hasta el momento de tener
aquí a un grupo de alumnos escuchando una clase, ¿sí? O sea, seres pensantes que pueden caminar, pueden desplazarse, que no tienen que vivir en el mar, etc. Y entonces son una serie de eventos poco probables, pero factibles, ¿sí? Entonces, la ecuación de Boltzmann da un nuevo giro a todo lo que es la termodinámica, porque desde el punto de vista de la ecuación de Boltzmann ya no hay nada imposible. Simplemente, repito y insisto mucho en esto, todo se puede dar, pero la mayoría de las cosas son poco probables. Pero se va a dar, tarde o temprano. Que lo podamos presenciar o no, eso ya es otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Y finalmente, Sí. o sea, lo que quiero que quede claro, ¿sí? Porque ya me duele la garganta, lo que quiero que quede claro es, finalmente, ya sea que lo consideren desde el punto de vista de Boltzmann, ya sea que lo consideren desde el punto de vista de la termodinámica tradicional mecanicista, ¿sí? Los seres vivos y el impacto de la segunda ley de la termodinámica sobre los seres vivos es simplemente eso. Los seres vivos finalmente van a comportarse como una máquina térmica que absorben energía de una fuente caliente, y en este caso, fuente caliente no es que su temperatura, que estén comiendo bolillos calientes. Es una fuente caliente, es una fuente de alto contenido energético, ¿sí? Y van a absorber esa energía para poder realizar trabajo. Trabajo que les sirve para vivir, repito, parte de ese trabajo va a ser trabajo de mantenimiento, trabajo de transferencia de señales, trabajo que les ayuda a comer, ¿sí? Pero la mayor cantidad de energía que ustedes absorben simplemente se libera porque los principios de la termodinámica me dicen que no puedo convertir el 100% de la energía en trabajo. Y entonces la mayor cantidad de energía se va a perder. Insisto, aproximadamente de cada 100 calorías que ustedes comen, 75, un poquito menos, un poco más, depende de la persona, van a terminar como desperdicio, ¿sí? Como calor humano, que vamos, ahorita en invierno, a lo mejor ese calor humano en el metro se siente muy rico, aunque en verano es insoportable, pero es un ser vivo el que está produciendo, es un ser vivo el que está absorbiendo esa energía, el que está aprovechando esa energía para realizar un trabajo necesario para sobrevivir y generando un desperdicio que es finalmente lo que se convierte tarde o temprano en contaminación. Contaminación que puede reflejarse en muchos aspectos de la vida cotidiana o del desarrollo de los ecosistemas. Pero bueno, aquí, por eso les ponía, esto, aunque parezca un ojo medio macabro, es una célula. Y bueno, sustituí la máquina térmica por una célula. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Por último, hay un concepto llamado muerte térmica del universo. Y es básicamente una cuestión de la ley cero y de esto. ¿Qué es lo que tendríamos? Para que haya un flujo de calor hacia un sistema, en este caso, debe de haber una diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas en este caso que promueve la llegada de energía aquí? Bueno, tenemos un planeta frío que por sí mismo no produce energía y tenemos por otro lado una estrella que produce un exceso de energía. Esta estrella que produce un exceso de energía va a liberar energía en todas direcciones, o sea, no libera energía para la Tierra, libera energía en todas direcciones, ¿sí? Y bueno, puesto que nosotros atravesamos las zonas donde está liberando esa energía, nuestro planeta absorbe energía. Absorbe energía, pero energía que además, como animales, como individuos,
somos incapaces de utilizar. Somos incapaces de utilizar, y entonces, bueno, esta diferencia de temperaturas entre el Sol y nuestro planeta favorece que estemos absorbiendo cantidades muy grandes de energía. De hecho, absorbemos cantidades tan grandes de energía que la mayoría de esa energía finalmente simplemente la refleja el planeta y porque nadie la aprovechó, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedería si no hubiera esta diferencia de temperatura? Bueno, lo que sucedería simplemente que deja de fluir la energía, y entonces parte de las consecuencias de la segunda ley de la termodinámica es precisamente eso. La energía fluye siempre y cuando haya diferencias de temperatura. Si el Sol y la Tierra estuvieran a la misma temperatura, la energía dejaría de fluir. Y entonces la teoría de la muerte térmica del universo lo que me dice es que dentro de algunos miles de millones de años, ¿sí? Esto, estamos hablando de unos 200.000 millones de años, algo por el estilo, o sea, ya vamos a estar muertos cuando eso suceda, las estrellas del universo se van a ir apagando. Y en la medida que las estrellas del universo se van apagando, entonces el universo empieza a enfriarse y empieza a llegar a un equilibrio térmico. Cuando se consiga ese equilibrio térmico, ya no va a fluir energía, y al no fluir energía, entonces llegamos a lo que se llama muerte térmica del universo. Ya no hay flujo de energía, ya no se puede realizar trabajo, y entonces en el universo ya nada cambia. Y entonces, este factor, diferencias de temperatura entre el sistema, ya sea que estemos hablando de una persona o de un planeta, y las estrellas, que son la fuente de energía básica de todo sistema, entonces esto provoca cambios y provoca trabajo, ¿sí? Entonces, la teoría de la muerte térmica me dice, si se llega a un equilibrio térmico, el equilibrio térmico me garantiza ausencia de cambios. Y esta ausencia de cambios, a la larga, finalmente, implica muerte. ¿Por qué? Desde el punto de vista termodinámico, nuevamente, la muerte, finalmente, después de que se consiga el máximo desorden, ya no tiene cambios, ¿sí? Bien, en un punto medio de esta muerte térmica, volvemos a lo que yo decía. Tengo mi fuente de luz, que es el Sol. Ahora, mi fuente de calor caliente es el Sol. Tengo un planeta frío, que es el sistema, y entonces se libera energía y el sistema lo absorbe. Parte de la energía la absorben los mares, parte de la energía la absorben las piedras, o sea, todo lo que implicaría materia inerte. Pero bueno, una gran parte de energía también es absorbida por los organismos autótrofos. ¿Qué es un organismo autótrofo? Aquel que produce su propia energía No, o su alimento. produce su propio alimento. En este caso, un organismo autótrofo son todos los vegetales y todos aquellos microorganismos capaces de realizar algún tipo de fotosíntesis, en donde absorbo la energía del sol y produzco alimentos. Produzco alimentos que me suministran la energía necesaria para vivir, pero aquí es lo importante, me suministran también energía, bueno, produzco energía de más. Y entonces produzco energía de más, y entonces todos los vegetales son organismos que están absorbiendo energía para almacenar mucho de ese trabajo, mucha de esa energía en forma de trabajo. Trabajo que en este caso queda como enlaces moleculares, por ejemplo, para producir glucosa, proteínas y todo lo que nos aporta los vegetales. Obviamente, para que esa energía llegue, bueno, puedo yo comerme directamente el vegetal, por ejemplo, supongan que estamos hablando de otra vez de una manzana, y entonces pues puedo yo comer la energía almacenada por el vegetal. Aquí es importante, el vegetal almacenó esa energía no para mí. De hecho, la manzana tiene como finalidad almacenar energía para las semillas del árbol, ¿sí? Que yo me antepongo a las semillas del árbol y me trago la manzana es otra cosa.
pero el árbol de manzana no está trabajando para mí. El árbol de manzana, como todo organismo genético, está trabajando para sí mismo, ¿sí? Y entonces, yo me como la energía almacenada en esa manzana y ahora yo tengo una fuente de calor caliente que es la manzana, con ella voy a producir trabajo y voy a desperdiciar, por lo tanto, energía. Energía que finalmente es parte de la energía que llegó desde el sol, pero yo no absorbí la energía del sol, o sea, yo lo absorbí a través de un intermediario, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es que una vaca o algún animal se coma la manzana y yo me coma el animal, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, lo que tenemos es, bueno, se conforma una cadena alimenticia con una única fuente de energía que es el sol, ¿sí? Y a través de la cual los vegetales, los organismos autótrofos, van a hacer llegar la energía al resto de los organismos. Es decir, un organismo autótrofo se convierte en la fuente de calor caliente de un segundo organismo, del segundo miembro de la cadena alimenticia, ¿sí? O de la red alimenticia, que es más correcto, y un tercer animal se come a ese animal, un cuarto animal se come a ese animal, y dices, bueno, ¿quién se come a los humanos? ¿Quién se come a los humanos? Y no me refiero a otros humanos, que eso es una excepción, no la regla. Nuevamente, No, cuando un pues en humano, teoría nadie. en teoría nadie, no, en teoría, ahora sí que tu teoría está muy corta, o sea, si alguno de ustedes ha llegado a tener Serían piojos, los microorganismos, ¿no? así es, o sea, pequeños animales, hongos, bacterias, levaduras, se están alimentando constantemente de nosotros. Y podemos hablar de organismos parásitos, como sería un piojo, por ejemplo, como sería que una bacteria a la que a ustedes se les ocurra que sea maléfica, ¿sí? Pero también estamos hablando de organismos que se alimentan de nosotros o se alimentan de lo que nosotros comemos y que finalmente nos ayudan. Por ejemplo, la flora intestinal, la flora vaginal, la flora bucal, etcétera, etcétera. Y entonces, y cuando hablo de flora bucal no estoy hablando de las caries, son cosas bastante distintas. Bueno, los organismos que producen caries. Entonces, tenemos algunos organismos parásitos que nos están comiendo toda la vida, tenemos algunos otros organismos que nos ayudan, por ejemplo, a que no se acumulen los desechos sobre la piel, ¿sí? Como los ácaros, y entonces, bueno, somos parte de una cadena alimenticia, y obviamente en el momento que morimos, pues hay montones de microorganismos que nos van a comer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sangre es uno de los alimentos más completos, y entonces, una de las cosas que hacen en una funeraria, lo primero que hacen en una funeraria es sacar la sangre del organismo, porque la sangre es la principal fuente de putrefacción para los seres vivos, porque es un alimento tan nutritivo que inmediatamente cualquier bacteria que se encuentre por ahí se va a comer la sangre y va a empezar a producir una serie de gases de putrefacción. Entonces, si tú sacas la sangre a un individuo, automáticamente estás retrasando su putrefacción. No la evitas, la retrasas, pero la presencia de la sangre la acelera bastante. Y entonces, aquí, nuevamente, la entropía, la termodinámica nos está llevando a un proceso en donde el Sol suministra energía y a partir de ahí, en el planeta se produce una serie de cadenas o de redes de alimentación que lo único que hacen es hacer que fluya la energía. Y sin embargo, siempre vamos a terminar con un desecho. O sea, un desecho que ya nadie puede utilizar. Esta es la energía inútil, la energía que ya no sirve. Esta es parte de la entropía, de la energía que constantemente se está produciendo y acumulando, pero que ya no sirve de nada. ¿Sí? Y entonces, no importa que seamos el quinto miembro de la cadena alimenticia
o seamos el primero. Finalmente estamos produciendo constantemente energía que no nos va a servir, que ya no sirve, que no tiene la calidad, ¿sí? Pero aquí es importante, la energía solo tiene una fuente. Si ustedes me dicen, bueno, es que también hay petróleo. Bueno, sí, el petróleo hace miles de años, el Sol produjo organismos, estos organismos quedaron enterrados por algún fenómeno y finalmente se fueron transformando hasta convertirse en petróleo. Entonces, ¿de dónde viene la energía del petróleo? Bueno, es energía del Sol almacenada hace miles de años. ¿Sí? Y bueno, los elementos radioactivos, que realmente la energía de elementos radioactivos es muy poca la que tenemos, y bueno, la Tierra tiene bastante, pero hay planetas que tienen mucha menos. La energía radioactiva proviene de elementos radioactivos que se formaron en el núcleo de algún sol que estalló. Y entonces, inclusive los elementos radioactivos tienen energía que obtuvieron de alguna estrella, no de la nuestra, pero de alguna estrella que hace miles y miles de millones de años estalló y que un pedazo de esa estrella terminó enterrado como material radiactivo en la Tierra. Entonces, de lo que estamos hablando simple y sencillamente es, la única fuente de energía son las estrellas. Obviamente la principal fuente de energía es nuestra estrella, pero existe el material radiactivo que puede ser resultado de estrellas mucho, mucho más viejas que la nuestra, y entonces las estrellas son la única fuente de energía. Pero esa fuente de energía no se recicla. Tarde o temprano esa energía es convertida en energía inútil. Lo que sí se tiene que reciclar es la materia. Lo que sí se tiene que reciclar es la materia y ahora, nuevamente, desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica, tenemos materiales ordenados como serían cualquier alimento que se les ocurra, que implica moléculas complejas que transformamos para obtener su energía y almacenar una poca de esa energía en forma de estructuras de moléculas complejas, etc. Y el resto pues, las desordenamos. Una cadena alimenticia saludable implicaría que el material que se desecha lo va a reciclar alguien. Es decir, no importa que estemos hablando de excremento, no importa que estemos hablando de sudor o de descamaciones de piel, debe de haber algún organismo en una cadena alimenticia saludable, debe de haber algún organismo que recicle todo ese material. ¿Sí? Y repito, esto es en un ecosistema saludable. En un ecosistema no saludable, por ejemplo, cualquier ciudad que se les ocurra, Ciudad de México por principio, Monterrey, Guadalajara, Minneapolis, Guatemala, etcétera, no importa qué ciudad se les ocurra, es una ciudad parasitaria. ¿Parasitaria de qué? Nosotros tenemos tanta necesidad de nutrientes y de materiales en general que empezamos a sacar nutrientes, por ejemplo, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Jalisco, etcétera. Y entonces nosotros estamos importando y importando y importando una cantidad de materiales y acumulando los desechos que no hay microorganismo que pueda consumir, porque los acumulamos a una velocidad tal que finalmente nuestro ecosistema queda bastante pervertido. ¿Por qué? Porque, bueno, un ecosistema saludable tiene biodiversidad y en la Ciudad de México pues sabemos seres humanos, perros, gatos, cucarachas, ratas, ratones y ahí termina la biodiversidad animal. Digo, de repente llegan alacranes de otros lados, pero eso es raro. Y entonces la biodiversidad es tan baja en una ciudad que finalmente hay muchos materiales que se acumulan y que terminan obviamente también fastidiando el funcionamiento del ecosistema. De igual manera, si yo tengo un bosque, estoy hablando de un bosque que tiene una gran diversidad de materiales y de organismos. Cuando yo talo todo ese bosque para sembrar solo maíz,
acabo de destruir el ecosistema y de tener un ecosistema artificial. Entonces, toda esta perversión de los ecosistemas va a provocar que precisamente el reciclado de materiales se pervierta y en algún momento se empiecen a generar acumulaciones y la energía deje de fluir de manera normal. Insisto, de todas maneras, la energía no se recicla, la energía termina destruyéndose, pero en un ecosistema pervertido se destruye con mayor facilidad, con mayor rapidez. Y entonces, no pierdan nunca de vista eso. Nosotros vivimos en un ecosistema pervertido, un ecosistema con muy poca biodiversidad y consecuentemente las acumulaciones de materiales van a ser todos los días. Y entonces, si ustedes empiezan a circular por la ciudad, van a encontrarse basura por muchos lados y no importa qué tan eficiente sea el sistema de limpieza, tarde o temprano se les va a empezar a acumular porque no hay suficientes sistemas de limpieza. Y el sistema de limpieza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de mantener ordenada la ciudad, pero a costa de ¿qué? De acumular la basura en otro lado. Y bueno, ya cuando no acabe en la Ciudad de México, pues la llevamos a Hidalgo o al Estado de México. O sea, el chiste es que no se cae en la Ciudad de México. Pero entonces tenemos grandes cantidades acumuladas. ¿Por qué? Porque el sistema dejó de fluir termodinámicamente saludable, ¿sí? Es decir, todo lo que implicaba un orden en un ecosistema natural, un orden que había tomado miles de años en establecerse, bueno, llegamos y nosotros empezamos a acumular material en forma de seres humanos y empezamos a destruir animales que no me gustaban. Por ejemplo, no me gustan las arañas y pues mato a las arañas sin tomar en cuenta que esas arañas se comen a las cucarachas o se comen a otros animales que pueden ser nocivos. Entonces, las leyes de la termodinámica en este momento son una aplicación cotidiana de los seres vivos. Ya sea que estemos hablando de medicina y enfermedades, ya sea que estemos hablando de ecología y equilibrios en ecosistemas, homeostasis y demás, la termodinámica y específicamente la segunda ley de la termodinámica es algo de todos los días y algo que nos dice que también están las cosas aquí afuera o allá afuera, o aquí adentro y allá afuera. Entonces, ese es el punto de vista que tienen que mantener. O sea, la termodinámica es algo que les debe de servir no para que sepan de cómo funciona una máquina de diésel o una máquina de Otto o cómo funciona su carro. Es para que sepan cómo funcionan los seres vivos, cómo funcionan los ecosistemas y todo aquello en el área de médico-biológica en la que ustedes van a estar involucrados. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. No. Mañana continuamos. Cualquier duda que tengan, entonces, respecto a este tema, pueden hacerla. La segunda ley de la termodinámica y la primera ley de la termodinámica en general, se considera que los grandes filósofos actuales dicen que una persona culta es una persona que sabe manejar la primera y segunda ley de la termodinámica, por lo menos que la sabe entender. Entonces, sobre todo en el caso de la segunda ley de la termodinámica, hay disquisiciones filosóficas bastante interesantes. Por ejemplo, los rusos en los años 30 demostraron la inexistencia de Dios y por su parte los católicos demostraron la existencia de Dios con las leyes de la termodinámica. Entonces, desde el punto de vista filosófico, se supone que una persona que sabe termodinámica es una persona culta, por lo menos que tiene las bases, pero sirve para muchas cosas. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, demostrar que sí existe Dios o que no existe Dios. Pero en fin, ok, nos vemos entonces mañana. El examen sería entonces el miércoles, el repaso sería el martes de la semana que entra. El lunes, les repito, no hay clases, y entonces espero que mañana y pasado me confirmen ustedes ya
que sí va a ser el examen la semana que entra. ¿De acuerdo? Bien. Está bien, profesor. Yo al rato platico con mis compañeros y mañana le digo. Ok. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 2 para clase. Y bueno, pásensela bien. Si no han comido, coman. Y nos vemos el día de mañana. Gracias, buen día. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.